Nadie del grupo volvió a manejar de noche por la ruta 11 después de lo que pasó. Algunos ni siquiera podían escuchar el sonido de la lluvia sin que se les apretara el pecho. Durante casi un año fingieron que el tiempo iba a borrar todo. No lo hizo. Lauti, Chino, Arias, Tommy, Franco y Climen se conocían desde los 15. No eran el grupo más popular del colegio, ni el más problemático. Eran simplemente el grupo que siempre estaba junto. Cumpleaños, asados, viajes a la costa, noches de birra en la terraza de Climen cuando los padres no estaban. Lauti ocupaba el lugar del medio. No era el más gracioso, ese era Franco, ni el más serio, ese era Climen, ni el que más discutía. Arias y Tommy se pelearan por cualquier cosa. Lauti era el que manejaba cuando nadie más podía, el que calmaba las peleas, el que se quedaba hasta último momento para que ninguno volviera solo. El que, en silencio, cargaba con más cosas de las que admitía. La noche del accidente había llovido desde la tarde. Venían de un cumpleaños en Pinamar. El auto era el Focus negro del padre de Lauti. Lauti manejaba porque Franco estaba demasiado tomado. Arias y Tommy venían discutiendo desde hacía 2 horas por una plata que Tommy le debía a Arias desde hacía meses, y Climen iba callado, mirando la ventanilla, con esa cara de quien ya sabe que algo va a salir mal pero no dice nada. A las 3:17 de la mañana, en una curva larga cerca de General Madariaga, el auto patinó. No fue un choque contra otro vehículo. Fue peor. El Focus perdió el control, dio 2 vueltas de campana y quedó boca abajo en la banquina, con las ruedas todavía girando. El silencio que siguió al impacto fue más ensordecedor que el ruido del metal retorciéndose. Cuando llegaron los bomberos, el panorama era confuso. Chino tenía el hombro izquierdo dislocado y un corte en la ceja. Arias sangraba de la frente y no paraba de gritar el nombre de Lauti. Tommy y Franco tenían contusiones y el cuello torcido por el cinturón. Climen salió casi sin un rasguño, solo con el dolor del impacto y la mirada perdida. Lauti no salió. Quedó atrapado entre el volante y el asiento. El techo se había hundido justo sobre su torso y su cabeza. Los bomberos tardaron 42 minutos en cortar el metal. En ese tiempo, según el informe oficial, Lauti ya no respondía. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico grave y aplastamiento torácico. Lo declararon muerto en el lugar. El funeral fue rápido. La madre de Lauti no quería velatorio largo. Los 5 amigos estuvieron parados juntos, pero casi sin mirarse. Nadie dijo en voz alta lo que todos pensaban en distintas versiones. Que si Franco no hubiera insistido en volver esa misma noche, que si Arias no hubiera gritado tanto distrayendo a Lauti, que si Tommy no hubiera empezado otra discusión, que si Climen hubiera dicho algo cuando sintió que la velocidad era demasiada, que si Chino no hubiera aceptado que Lauti manejara otra vez, tal vez las cosas habrían sido distintas. Pasaron 11 meses y 17 días. La primera señal llegó un martes a las 3:33 de la mañana. Chino estaba medio dormido cuando el celular vibró sobre la mesa de luz. Un video de WhatsApp. Sin texto. Remitente, Lauti. El contacto que todos habían borrado después del funeral. El número que, según la compañía, estaba dado de baja desde hacía casi un año. Chino abrió el video sin pensar. Se veía una habitación oscura. La cámara temblaba apenas. De repente, la luz de un celular iluminó una cara. Era Lauti. Exactamente Lauti. La misma cicatriz chiquita en la ceja izquierda, la misma forma de inclinar la cabeza cuando hablaba en serio, la misma remera negra que llevaba puesta la noche del accidente. Estaba sonriendo, pero no era la sonrisa de siempre. Era una sonrisa quieta, casi paciente. Detrás de él se veía a alguien sentado en una silla. La cabeza estaba cubierta con una bolsa de plástico transparente que se pegaba a la cara cada vez que la persona intentaba respirar. Lauti levantó la vista hacia la cámara y dijo, con una voz perfectamente clara: Chino, el próximo sos vos. El video duraba 17 segundos. Después se cortaba en negro. Chino se quedó mirando la pantalla hasta que le empezaron a arder los ojos. Llamó a Arias. No contestó. Llamó a Tommy. Tampoco. Recién a las 5 de la mañana logró juntar a los 5 en una videollamada. Las caras se veían cansadas, asustadas, irritadas. Arias fue el primero en hablar, con esa voz de siempre que usaba cuando quería imponer orden. Es un montaje. Tiene que ser un montaje. Alguien nos está jodiendo con deepfake o alguna mierda de esas. ¿Con la cara de Lauti?, dijo Franco, y se le notaba que había estado llorando. ¿Y la voz? Escucha bien, pelotudo.
Es idéntica. Hasta el tono cuando dice chino. Clement, que siempre había sido el más callado y el más racional del grupo, se quedó en silencio un rato largo antes de hablar. Yo también lo recibí. Pero en el mío la persona de atrás no tenía bolsa. Se le veía la cara. Era el kiosquero de la esquina de mi casa. El de la cicatriz en el labio superior. El que siempre nos fiaba cuando éramos pibes. Nadie dijo nada durante varios segundos. A las 7 de la mañana el kiosquero apareció muerto en el depósito de atrás de su local. Estaba sentado en una silla de plástico, con una bolsa de supermercado todavía puesta en la cabeza. La policía habló de un posible asalto que terminó mal. No había signos de fuerza en las puertas ni en las ventanas. Las cámaras del frente del kiosco no mostraban a nadie entrando ni saliendo entre las 2 y las 5 de la mañana. El video de Clement, sin embargo, mostraba exactamente esa misma silla, esa misma bolsa, esa misma cicatriz. Esa misma tarde Arias recibió el suyo. En el video, la UTI estaba más cerca de la cámara. Se le veían las manos. Tenía sangre seca debajo de las uñas. Detrás de él se alcanzaba a ver una figura tirada en el piso, boca abajo, con un brazo torcido en un ángulo imposible. La UTI miró fijo a la lente y dijo, casi con calma: Arias, vos también gritoneabas mucho esa noche. Te toca. Arias tiró el celular contra la pared de su pieza. La pantalla se hizo añicos, pero el video seguía reproduciéndose en los chats de los demás. Se escuchaba la voz de la UTI una y otra vez, mientras Arias puteaba y pateaba la ropa del piso. Esa noche el grupo se juntó en la casa de Clement. Fue la primera vez en meses que estaban los 5 en el mismo lugar. La tensión se cortaba con un cuchillo. Tommy fue el primero en atacar. Esto es culpa de Franco. Él fue el que más habló del accidente con gente de afuera. Seguro alguien le sacó información y ahora nos está cagando la vida. Franco se paró de un salto. Yo soy el problema. ¿Y la plata que vos le debías a la UTI y nunca le devolviste? ¿Y las veces que lo puteaste por detrás porque te caía mejor Arias? No me vengas con esa, Tommy. Arias se metió. Dejen de echarse la culpa entre ustedes. El problema es que alguien está usando la cara de la UTI para jodernos. Y si no hacemos algo ya, el próximo video va a ser de alguno de nosotros muerto de verdad. Clement, que hasta ese momento había estado callado en un rincón, habló con la voz baja pero firme. Yo vi algo. Anoche. Estaba al pie de mi cama. No dijo nada. Solo me miró. Cuando prendí la luz no había nadie, pero en el piso estaba la remera negra. La misma que tenía puesta el día del accidente. La misma que después no apareció en ninguna de las bolsas de la morgue. Chino, que había estado escuchando en silencio, finalmente dijo: tenemos que ir a la policía. Todos juntos. Con los vídeos. Con todo. Fueron a la comisaría a la mañana siguiente. El oficial de guardia los miró con la expresión de quien ya vio demasiadas boludeces. Les explicó, con paciencia forzada, que el número de la UTI estaba dado de baja, que los vídeos podían ser inteligencia artificial, que no había ninguna denuncia formal de amenazas todavía. Cuando Clement le mostró el video del kiosquero y la coincidencia con la escena del crimen, el oficial se puso más serio, anotó algunas cosas y les dijo que iban a investigar. Los mandó a casa con un cualquier cosa los llamamos. No los llamaron. Esa misma noche, a las 3:33, Tommy recibió su video. En la grabación, la UTI estaba sentado en el piso de lo que parecía un living. Tenía la misma remera negra. Detrás de él se veía a alguien forcejeando, pero la cámara no enfocaba del todo. La UTI se acercó un poco y susurró, casi con cariño: Tommy, todavía me debes esos 2 lucas. Esta vez las cobro diferente. A las 6 de la mañana la hermana de Tommy lo encontró en el baño de la casa. Estaba sentado dentro de la bañera, completamente vestido, con la cabeza hacia atrás y los ojos abiertos. No había sangre visible. No había signos de pelea. La puerta del baño estaba cerrada por dentro y la ventana también. La autopsia preliminar habló de un posible paro cardíaco. Nadie mencionó en el informe oficial los moretones perfectos en forma de dedos que tenía alrededor del cuello, como si alguien lo hubiera sostenido con mucha fuerza desde atrás. El grupo se quebró de verdad esa mañana. Franco dejó de responder los mensajes. Arias se fue de golpe a lo de un tío en otra provincia sin avisar a casi nadie. Clement se encerró en la casa de sus padres y no salía ni al almacén. Chino era el único que seguía insistiendo en juntarse, en buscar una explicación lógica, en revisar los vídeos fotograma por fotograma hasta que le doliera la cabeza.
Fue Chino el que encontró el detalle que nadie más había visto. En el video de Tommy, cuando Lauti se movía un poco hacia la izquierda, se alcanzaba a ver el reflejo de un cuadro en la pared de atrás. Era el mismo cuadro torcido del living de Clemen. El que Clemen nunca había enderezado desde el día del accidente porque decía que le daba mala espina tocarlo. Chino llamó a Clemen con la voz temblando. Estuvo en tu casa. Lauti estuvo en tu puta casa. El reflejo del cuadro está en el video de Tommy. Clemen negó al principio. Después gritó. Después colgó. Media hora más tarde mandó un audio llorando, con la voz completamente rota. Yo también lo vi, Chino. Anoche otra vez. Estaba al pie de la cama. No dijo nada. Solo me miró y se dio media vuelta. Cuando prendí la luz no había nadie. Pero la remera negra estaba tirada en el piso otra vez. Y esta vez olía a humedad y a tierra de banquina. Esa misma noche Arias, que seguía en lo del tío, recibió otro video. Esta vez no era una amenaza directa. Era más corto y mucho más frío. Lauti aparecía solo, mirando a la cámara sin sonreír, y decía: Arias, Franco ya sabe. Pregúntale qué hizo con el celular de Lauti después del accidente. Arias llamó a Franco a los gritos. Al principio Franco negó todo. Después, entre puteadas y la voz quebrada, confesó. Después del choque, mientras los bomberos trabajaban para sacar a Lauti, Franco había alcanzado a sacar el celular de Lauti del auto. Estaba trabado con contraseña. Nunca lo había podido abrir. Lo había guardado en un cajón de su pieza y había pretendido olvidarse de que existía. Ahora el celular estaba caliente al tacto. Se prendía solo. Y a las 3:33 empezaba a vibrar aunque no tuviera chip puesto. Franco lo agarró esa misma noche y lo tiró al río desde el puente. Al día siguiente el celular apareció encima de su mesa de luz, completamente seco, con la pantalla encendida y un video nuevo ya descargado y listo para reproducir. En ese video Lauti no sonreía. Estaba serio, casi cansado. Detrás de él se veía a Franco dormido en su propia cama, respirando tranquilo. Lauti se acercó a la cámara y dijo, con una calma terrible: Franco, vos sabías que yo seguía vivo cuando me sacaron del auto. Escuchaste que pedía ayuda. Escuchaste que dije no me dejen. Y igual te quedaste callado para no asustar a los demás. Para no hacer más grande el quilombo. Franco no alcanzó a responder el mensaje desesperado que le mandó Chino a las 5 de la mañana. Lo encontraron al mediodía. Estaba sentado en el sillón de su casa, con los ojos completamente abiertos y la boca llena de tierra húmeda y pastito de banquina. Como si alguien le hubiera obligado a tragar el mismo costado de la ruta donde habían volcado 11 meses atrás. No había signos de pelea. Las puertas estaban cerradas por dentro. Quedaban 3. Chino, Arias y Clemen. Se encerraron en la casa de Clemen esa misma tarde. Pusieron barras improvisadas en las ventanas, instalaron cámaras de esas baratas que se compran por internet, dejaron todos los celulares en modo avión y apagaron el router. Pensaron que si cortaban toda comunicación, tal vez los vídeos se detendrían. Pensaron que si estaban juntos, tal vez podrían defenderse. No funcionó. A las 3:33 de la mañana los 3 celulares se prendieron solos. El modo avión no importó. El mismo video apareció en las 3 pantallas al mismo tiempo. Lauti estaba parado en el living de la casa de Clemen. Exactamente en el mismo lugar donde los 3 estaban sentados en ese momento. Miraba a la cámara con una expresión casi suave y decía: ya no quedan tantos. Chino, vos fuiste el que más insistió en que yo maneje esa noche. Arias, vos no parabas de gritar y me distrajiste en la curva. Clemen, vos viste que yo seguía consciente cuando me sacaron del auto y no dijiste nada. Preferiste que los demás no se asustaran. Preferiste el silencio. Hizo una pausa. Sonrió apenas, con esa misma sonrisa quieta del primer video. Esta vez no hay próximo. Esta vez son los 3 juntos. El video se cortó en negro. Inmediatamente después escucharon pasos en el pasillo. Lentos. Descalzos. Como si alguien caminara sobre las baldosas con mucho cuidado de no hacer ruido innecesario. Arias agarró el cuchillo más grande de la cocina. Clemen se pegó a la pared del living, temblando. Chino fue el único que habló, con la voz completamente rota. Lauti, si de verdad sos vos, perdón. Perdón por dejarte ahí. Perdón por no haber hecho más. Perdón por, la voz de Lauti contestó desde el pasillo, perfecta, idéntica a como era en vida. No quiero tu perdón, Chino.
Quiero que se queden conmigo esta vez. Como tenía que haber sido esa noche. La luz se cortó de golpe. Cuando volvió, 3 horas después, la casa estaba en absoluto silencio. Las cámaras que habían instalado no registraron nada útil. Solo una imagen fija del living vacío a las 3:32, y después estático puro hasta las 6 de la mañana. La policía encontró a Arias sentado en el sillón principal, con la cabeza ladeada hacia un costado y los ojos abiertos, mirando hacia el pasillo. A Clemen lo hallaron de rodillas en el baño, frente al espejo, con las manos apoyadas en el lavatorio y una expresión que nadie pudo describir del todo. A Chino no lo encontraron en ninguna parte de la casa. Solo estaba su celular encima de la mesa del living, con la pantalla encendida y un último video sin reproducir. Cuando un oficial, en contra de todo protocolo, decidió abrirlo, se vio a Lauti otra vez. Esta vez estaba solo. Sentado en el mismo sillón donde habían encontrado a Arias. Miraba a la cámara con una calma casi amable y decía. Chino decidió quedarse. Los otros dos también. Ahora el grupo está completo otra vez. Sonrió con esa misma sonrisa quieta. Si estás viendo esto, ya sabes cómo funciona. El próximo sos vos. El video se corta en negro. Y debajo, en el chat de WhatsApp, aparece un contacto que nadie debería tener guardado. Lauti en línea. Nadie borró el número esta vez. Porque todos los que quedaron con vida después de esa noche saben, aunque no se atrevan a decirlo en voz alta, que Lauti nunca se fue del todo. Solo estaba esperando que el grupo volviera a estar completo.